La Biblia dice que el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Esto ya lo hemos visto más detalladamente en el mensaje anterior. Hoy continuamos con este tema, pero con un título diferente: las consecuencias del pecado. ¿El pecado trae consecuencias? Sí, trae consecuencias. Si uno toma veneno, ¿qué serían las consecuencias? Nos morimos. Así que el pecado es un veneno espiritual y las consecuencias son muy grandes, pero Dios no quiere que suframos las consecuencias. Por eso nos busca para ayudarnos, para perdonarnos. Así que hoy vamos a abordar este tema con este nuevo título. Y vamos a ver en primer lugar que Dios confronta al hombre por su pecado. Dios lo confronta al hombre por su pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 11, leemos que Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Dios lo confronta. Dios podía haber pasado de largo, pero sin embargo Él lo busca y lo confronta y le dice: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Yo nunca te dije eso. ¿Y acaso has comido? Y uno se pregunta: ¿Dios sabía que él había comido? Sí sabía. Dios sabía que él se sentía culpable, obviamente. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo te prohibí que comieras? Claro, Dios lo sabía todo. Pero Él no estaba tratando de averiguar, sino de reconciliarse con el hombre. Cuando en el matrimonio, por ejemplo, hay una discordia, y pasa un día, pasan las horas, pasa el tiempo, y hay algo que se corta. Y a veces es el papá con el hijo, a veces un hermano con el otro. ¿Qué se corta? La comunicación. No se hablan, están los dos callados. Tal vez un poquito la cara larga, ella también, él también. ¿Y quién habla primero? Bueno, que hable ella primero. No, que hable él primero. Bueno, lo más hermoso es que alguien inicie o reinicie el diálogo. Qué bueno es Dios, que cuando el hombre pecó y se separó espiritualmente de Dios, el que inicia para tener comunión con el hombre es Dios mismo. Y le hace preguntando cosas. ¿Quién te dijo que estás desnudo, Adán? ¿Comiste de ese árbol que yo te ordené que no comieras? Dios lo sabía todo. Pero era para entrar nuevamente en conversación con Adán. Así que esas fueron las preguntas de Dios buscando que el hombre reaccionara. El salmista dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Salmo 139, versículos 1 al 4. A veces uno no tiene mucha conciencia de que a vos nomás te digo, o lo hago en secreto. Total, nadie me ve. Los ojos de Dios me ven día y noche. Los oídos de Dios escuchan aún las palabras que decimos murmurando y despacito. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye. Y el salmista lo confirma en ese salmo tan hermoso, 139. Así que las preguntas de Dios, como decíamos, tenían el propósito de que Adán recapacitara y de que Adán reconociera su falta, porque Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado, no importa lo grande,
que haya sido. Hay personas que vinieron a mí, me dijeron, pastor, pero si yo le contara los pecados que cometí, ¿a usted le parece que Dios me va a perdonar? Entonces yo le llevé a la palabra y le dije, no hay pecado que no pueda ser perdonado, salvo el pecado no confesado. Dios quiere que uno reconozca ante Dios, le pida perdón, y entonces Dios te perdona completamente y nunca más te acusa con el dedo. Dice la palabra de Dios que figuradamente Dios echa nuestros pecados al fondo del mar. ¿Para qué? Para como borrón y cuenta nueva. Nunca más te voy a echar en cara lo que hiciste tal día. Si me pediste perdón y si yo te perdoné, esa cuenta fue cancelada. Qué hermosura, hermano. ¿Cuántos de nosotros viviríamos torturados si pensamos en cosas que hicimos en el pasado? Yo siempre pienso en Saulo de Tarso. Y yo creo que él fue el ideólogo, el autor intelectual de la muerte de Esteban, porque dice que miraba cómo lo apedreaban, lo estaban matando. Y yo pienso, ¿cómo Pablo pudo vivir? ¿Cómo pudo ser victorioso? ¿Cómo pudo servir a Dios si él conservaba el recuerdo de la muerte de un santo varón de Dios que murió pidiendo que Dios no le tomara en cuenta ese pecado? Pero Pablo mismo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y avanzando hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Quizás en tu mente, en tu corazón, hay recuerdos que te torturan. Quizás hay pensamientos que te deprimen y te agarras la cabeza y decís, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo me tuvo que suceder? Yo tengo una buena nueva para vos en esta mañana. Decirte, si venís a Dios, o quizás ya viniste y le dijiste, Señor, yo reconozco lo que hice, que estuvo mal, perdóname, Señor. En ese momento, si lo haces sinceramente, Dios te limpia completamente y nunca más te echa en cara. Y podés ser libre. A lo mejor un pariente, un familiar o alguien de la sociedad, a lo mejor vos mismo recordás y te autocondenás. Pero Dios te mira, libre de culpa y cargo. ¿Te emociona esto? A mí me emociona mucho. ¿Por qué? Me emociona. Porque yo me sentiría culpable toda la vida de cosas que hice, pero yo lo hacía estando en las tinieblas, en la oscuridad. Bueno, tal vez algún creyente ya conociendo la palabra cometió graves errores, pero si hoy dice, Señor, de nuevo vengo a ti, porque cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Hasta 7. ¿Qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490, dijo alguien. No, querido, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que siempre, siempre, el perdón es ilimitado. Y si nuestro perdón hacia alguien que nos ofendió debe ser ilimitado, el perdón de Dios es infinitamente ilimitado. Pero una sola cosa demanda a Dios, que nos arrepintamos, que le confesemos a Él y con su ayuda que no volvamos a hacer lo mismo conscientemente, porque si no estaríamos jugando con la gracia de Dios. Así que Dios espera que nosotros cuando pecamos se lo confesemos. La Biblia dice, el que encubre sus pecados, el que los oculta, el que los disimula, no prosperará nada en la vida. Pero el que los confiesa a Dios y se aparta del pecado, alcanzará la misericordia de Dios, el perdón del Señor. Proverbios 28:3. ¡Qué tremenda declaración! El que los reconoce ante Dios, le confiesa y dice, Señor, yo reconozco que te falté en esto, porque todo pecado es contra Dios. Alguien me dijo, pero pastor, yo no le fallé a Dios, yo le fallé a mi esposa. No, le fallaste a tu esposa, pero si le fallaste a tu esposa, le fallaste a Dios. Era un marido que fue infiel. Entonces, si vos estás arrepentido, sí, yo estoy arrepentido. ¿Y le pediste perdón a tu esposa? Sí, le pedí perdón a mi esposa. Pero Dios, ¿le pediste perdón a Dios? Sí, le pedí. Entonces Dios no se levanta diciéndote culpable. Te dice, yo pagué para tu liberación. Mi sangre se derramó para que fueras limpio de todo pecado. Hermano querido, y ese marido infiel comenzó a llorar y a temblar. Y me dijo, sabe pastor, la carga, el sentimiento de culpa que tenía.
Yo agradezco que mi esposa me haya perdonado, pero yo pensé que Dios tenía la sentencia sobre mí. No, del momento que le confesaste arrepentido, Dios, Jesús le dice, Padre, yo pagué por él. Mi sangre le borró de todo pecado. Mírale como si nunca hubiese pecado. Eso es la justificación. Qué maravillosa gracia. Qué grande es el amor del Señor. La Biblia dice también, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de alguna, de toda. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Recordarlo, cada que tenés tu sentimiento de culpa, si le confesaste a Dios, Dios te perdonó y te limpió de todo pecado. Ahora, si no le confesaste y no le pediste perdón a Dios, entonces todavía está pendiente esa cuestión. En segundo lugar, el hombre se excusa de su pecado ante Dios. Ese es el problema. El hombre se excusa de su pecado ante Dios. Nos cuesta reconocer. Tenemos la tendencia de echarle la culpa a alguien. Alguien tiene la culpa, menos yo. Yo soy inocente. Cuando Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comiera? Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Pobrecito Adán, él era inocente. ¿Toda la culpable quién era? Eva era la culpable, según él. El hombre, en vez de reconocer su pecado, se excusa ante Dios y culpa a la mujer de su desobediencia. Y ahora yo te invito a pensar un poquito, cosas que tal vez nos pasaron en la vida, en el hogar, en la familia, en la iglesia. Siempre hay alguien que es culpable, según nuestro parecer. Pero nunca hay una víctima y un victimario total. Siempre la culpa es compartida. Si alguien hizo algo, tal vez yo le hice algo. Así que nunca somos totalmente inocentes. Ahora, el hombre, en vez de reconocer su pecado, acusa ante Dios a su mujer. Y al mismo tiempo, no sé si te diste cuenta, Adán le culpa también a Dios. Porque dice, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Como si quería decirle, si me hubieras dado otra mujer diferente a Eva, yo no hubiera pecado, Señor. Fue tu error darme a Eva, pero si me dabas a otra mujer que no me ofreciera el fruto prohibido, yo iba a estar invicto, acá, inocente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el hombre, vos, yo, todos los seres humanos, buscamos siempre un culpable, pero nunca reconocemos que nosotros somos culpables. ¿Quién le obligó a él a comer? Él podía negarse, sin embargo lo comió. En otras palabras, la culpa es de Eva y tuya, Señor. Yo no soy culpable, soy inocente. Y la pregunta es, ¿nosotros también tenemos la costumbre de acusar a medio mundo? Tal vez no tanto, pero a alguien. Y yo, no, la culpa tuvo el otro. Mi tío, mi esposa, mi padre, mi hijo, mi patrón, mi empleado, el gato, el perro, todos fueron culpables. Pero bienaventurado, feliz, el hombre y la mujer que dice, yo tuve. Tal vez no toda la culpa, pero parte de la culpa la asumo. Y eso cuesta, hermano, pero eso te lleva a una gran victoria y liberación espiritual. Ahí vemos el caso de Adán. Cuando Eva escuchó que Adán la hacía responsable ante Dios, yo quiero que las damas, las mujeres, especialmente casadas, si escuchan que su marido ante Dios le está acusando, ella fue la culpable. Ella fue la que insistió, me dio del fruto prohibido. Ella fue. ¿Qué habrá pensado Eva? ¿Qué habrá sentido Eva? ¿Felicidad? ¿Tristeza? ¿Amargura? ¿Sentimiento de culpa? ¿Qué habrá sentido? La Biblia no nos dice, pero nosotros podemos suponer que esa fue la primer controversia o discusión o pelea matrimonial. ¿Por qué? Porque él acusó a Eva delante de Dios. ¿Cómo andamos por casa? Nunca peleamos, nunca discutimos, esposo y esposa,
padres e hijos, hermanos, cómo anda la cuestión en la familia, puertas adentro. Mira un poquito tu hogar. Hay discusiones. Tenemos el hábito de culpar a otros por tu culpa. Yo te dije, bueno, hiciste caso. Y el otro sobre que cometió un error, tal vez compró algo que no tenía que comprar, la esposa le dijo que no compre, y justo lo que compró no salió bien. Ahora, yo te dije, te advertí, hacete cargo vos. ¿Te recuerdas esas escenas familiares? En alguna película lo habrás visto, ¿no es cierto? Tal vez en tu casa jamás ocurrió. Entre paréntesis. Bueno, así que, hermanos, el no reconocer la culpa propia trae conflictos en el hogar, trae conflicto en la familia, trae conflicto en el trabajo, trae conflicto en la iglesia, trae conflicto en todas partes, porque el pecado es un veneno. Y cuando uno reconoce, sí, yo me equivoqué, perdóname, fue sin querer, o por qué no decimos, como decía el Chavo del Ocho, sin querer, queriendo, porque me encapriché, yo dije voy a salir con la mía, en casa mando yo, y voy a hacer lo que yo quiero. Pero pasado el tiempo, empezamos a reconocer que tal vez la esposa tenía razón, o tal vez él tenía razón, o tal vez el hijo, o tal vez el padre. Bueno, esas son cuestiones secundarias. Lo importante es que nosotros seamos capaces de reconocer cuando nos equivocamos. ¿Estamos todavía presentes acá, hermano? Bueno, para Dios tiene un gran valor, pero nosotros rehusamos eso. Y el diablo se empeña, no dé el brazo a torcer. No, vos tenés razón. Y a lo mejor los dos, el otro y yo. El rey David, inspirado por Dios, decía: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. ¡Qué hermosura! Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. ¿Se escuchó bien hasta atrás ahí? Y tú, Señor, los perdonaste. ¡Qué grande es Dios! ¡Gloria a Dios! Por si estás tomando nota, eso está en el Salmo 32, versículos 1 al 5. Y esa era la confesión del rey David. Así que tal vez viniste un poco triste, sin felicidad. Quiero decirte algo. Aquí vemos que la felicidad es la consecuencia de haber confesado a Dios nuestros pecados. Feliz el hombre que confiesa sus pecados. Feliz el hombre que reconoce su falta. A veces invertimos dinero, viaje, turismo, a ver si nos alegramos un poco. ¿Y cómo andás? Y no sé qué me pasa. Mira, tengo de todo, tengo auto, tengo casa, tengo una hermosa familia, pero no soy feliz. ¿Y qué pasa? Y cuando empezamos a charlar, ¿vos confesaste todos tus pecados ante Dios? Ay, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con la felicidad? Y yo lo llevo al Salmo 32 y dice: feliz el hombre que ha sido perdonado, feliz el hombre que no encubrió su falta, porque Dios le perdona todo. Y cuando Dios te perdona todo, no hay carga de conciencia, y comenzás a ver el mundo color de rosa. Los pajaritos cantan mejor, las flores huelen mejor, cada amanecer es más hermoso, pero no es que eso cambia. Dentro nuestro algo cambió. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó totalmente y uno también se perdonó y libre soy. Gloria a Dios, el Hijo te libertare, será verdaderamente libre. Y Dios te quiere libertar, tal vez de tu conciencia acusadora. Vemos también que todo nuestro ser, hasta nuestro cuerpo es afectado. Hasta nuestro cuerpo es afectado cuando nosotros tenemos carga de conciencia. Son las conocidas enfermedades psicosomáticas. No toda enfermedad del cuerpo es consecuencia de la falta de confesión de pecado, pero muchas sí. Sentimientos de culpa traen como consecuencia úlcera,
gastritis, no todas las gastritis, a veces son tensiones nerviosas, pero a veces bronca allí retenida por ese encontronazo que tuvimos y todavía no la arreglamos. ¿Y cuándo lo vamos a arreglar? Un día de estos. Y al otro día, un día de estos. Y pasan los meses y pasa el año. Y un día de estos no llega nunca. Es como decir, este problema lo vamos a solucionar el 31 de febrero. ¿Llega el 31 de febrero? No, porque febrero tiene 28 y cada año bisiesto tiene 29. Hermano, hoy tenemos que arreglar esa cuenta si está pendiente en nuestro corazón, porque Dios quiere que sea feliz. Estas palabras les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, dijo Jesús, y que tu gozo sea completo. Pero Señor, ¿qué pasa conmigo? Que no puedo ser feliz, no tengo gozo en mi corazón, tengo todo lo que quiero, pero hay algo que falta. Tal vez hay alguna carga, alguna cuenta pendiente. Aprendemos que la confesión de pecado debemos hacerla directamente a Dios. No tenemos que ir a un ministro a confesarle nuestro pecado. Mi pecado te declaré, Señor, y tú perdonaste todas mis faltas. Yo he escuchado en mi vida pastoral, hermano, cientos de confesiones, pero no para yo absolverle de la culpa, sino para que la persona haga una catarsis, que se desahogue. Y le digo, después de contarme todo, le digo, bueno, acá queda esto, encerrado entre vos y yo. Pero ahora se lo va a tener que confesar a Dios. Porque yo no te puedo perdonar tu falta que tuviste para con tu cónyuge, con tu padre, con tu vecino. Yo te aconsejo que ahora le pidas perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Y la persona empezó a orar y le decía, Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. Terminó esa entrevista pastoral como en el cielo, la persona llorando de gozo. Pastor, salió el peso que yo tenía en mi alma. Cuando le confesaste a Dios tus pecados, Él te perdona completamente. ¿Se escucha bien hasta ahora, hermano? ¿Sabéis qué dice el diablo? Te perdona a medias. O te perdona un poco y el año que viene otro poco. El perdón de Dios no es en cuotas, hermano. El perdón de Dios es al contado. Te perdona todo y para siempre. ¿Se escucha bien? Pensé que te iba a llenar de gozo, decir gloria a Dios, aleluya. Yo le quiero pedir perdón al Señor. ¿Sabe por qué el diablo dice, te habrá perdonado tal cosa? Sí, fue un pecadito, este es un pecado mediano, pero este te habrá perdonado Dios. Sí, es para pensarlo, ¿Será que me perdonó? Dice que nos perdona toda falta, y nos limpia de toda maldad, de toda maldad, de toda maldad. Me dijo una dama, pastor, yo hice 3 abortos, maté a mis 3 hijos. Yo le dije, si Hitler se hubiese arrepentido, los millones de judíos que mató, Dios le hubiese perdonado. Porque cuando Dios perdona, cancela la deuda. Y recuerdo a esa dama que se echó a llorar y me dije, pruébeme en la Biblia. Y le leí el pasaje, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a lo que promete, y nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y si le confieso ahora, ya no más. Puse mi mano sobre su cabeza, ella le empezó a pedir perdón por sus 3 abortos y se levantó radiante. Y me dijo, ¿y mis hijitos dónde están ahora? En el cielo con el Señor. No podía soportar el llanto de gozo. Tu mal hizo que ellos estén en el cielo. Porque ¿dónde van los niños? Al cielo. Bueno, con esto yo no estoy dando permiso para hacer aborto, que Dios nos libre, es un crimen. Pero a pesar del aborto, esos niños fueron al cielo. Y quizás si crecía iba a ser un rebelde, uno que iba a rechazar a Jesús y se iba a ir al infierno. Así que Dios saca provecho del lado que nosotros ni pensamos. Y cuando le confesamos sinceramente a Dios nuestros pecados, recibimos su amoroso perdón. Si nos hiciéramos un examen de conciencia, ya, porque a veces pensamos que, bueno, yo voy a hacer un examen de conciencia a ver cuándo, en Semana Santa, en un día especial de ayuno. No, eso hay que hacerlo en casa todos los días, hermano. Todos los días, en mi tiempo de oración. No te lo hago hacer ahora para no consumir más tiempo de lo debido.
en tercer lugar, la mujer también se excusa de su pecado. La mujer también. Después que Dios confrontó a Adán por su pecado, también confrontó a Eva. Génesis 3:13. Dice, entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Quiero hacerte reflexionar en algo. Tampoco la mujer asumió su culpa, sino que toda la culpa le echó a la serpiente. Pero recordemos una cosa, hasta tanto no había pecado, Eva no tenía naturaleza pecaminosa. O sea que ella podía decidir sin tener la influencia del pecado. Porque a partir de la naturaleza pecaminosa, fuimos influenciados con ese virus espiritual. Pero hasta tanto ella no había pecado, no tenía naturaleza pecaminosa. O sea que ella pecó deliberadamente, no porque era pecadora. Ella decidió pecar desobedeciendo a Dios. El libre albedrío le permite al ser humano escoger entre el bien y el mal, obedecer a Dios o desobedecerle. Dios le dijo a su pueblo Israel, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Deuteronomio 30:20. El lamento de Jesús sobre Jerusalén es una de las tantas evidencias que Dios nos da libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Libertad de decidir, porque somos a semejanza de Dios. Dios es un ser libre, nosotros tenemos libertad de decidir el bien o el mal. Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo su ala? Pero no quisiste. Mateo 23:37. ¿De qué me está hablando? De que Israel decidió rechazar al Mesías. Nadie le obligó. Ellos tenían libre albedrío. Conclusión. Los hipercalvinistas. Bueno, los calvinistas son unos que creen lo que enseñó Juan Calvino en el siglo XVI, que nosotros no tenemos libre albedrío. Y tiene 5 puntos nefastos. Virus teológico. Y hay calvinistas. ¿Quiénes son los calvinistas? Los no pentecostales todos son calvinistas. Y la mayoría creen en un punto, que la salvación no se pierde nunca, salvo para siempre salvo. Pero hay hipercalvinistas que creen otras aberraciones, como por ejemplo creen que no tenemos libre albedrío, que Dios decide todo por nosotros. Nosotros somos marionetas, Él decide todo. Le dio libre albedrío a Lucifer. ¿Saben quién era Lucifer? Era un ángel de la mayor perfección que estaba en el cielo. Y él decidió rebelarse contra Dios convirtiéndose en Satanás. Dios les dio libre albedrío a Adán y Eva y ellos escogieron desobedecerle convirtiéndose en pecadores perdidos. Dios nos da libre albedrío a nosotros y nosotros decidimos si vamos a pasar la eternidad en el cielo con Dios o en el lago de fuego con Satanás. Los hipercalvinistas dicen que Dios decidió en la eternidad pasada. Juan, en el siglo XIX o XX van a ser, pero yo ya decido que Él va a pasar la eternidad en el lago de fuego. Y María, yo ya decido en la eternidad pasada que va a ir al cielo. Eso creen los hipercalvinistas. Es un veneno teológico. Entonces, cuando le enseñan ese, ¿qué parte tengo? Por más que lloro, me arrepiento, pido perdón, si Dios no me eligió, estoy perdido. Eso es un absurdo total. Y hay grandes iglesias que creen en eso. Sin embargo, Dios dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Amén? Dios dice que tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, si alguien de su propia voluntad rechaza a Cristo, no tiene chance. Pero si alguien acepta a Jesús, se salva. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué mencionamos esto? Para que nosotros libremente escojamos el camino que a nosotros se nos ocurre o el único camino que nos lleva al cielo.